Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se realiza con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y la investigación del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Hoy tenemos un invitado de la música, un hombre muy querido, un barranquillerísimo, pero que vive en Cali hace muchos años, entonces prácticamente en la casa de Álvaro Cabarcas Pelusa, legendario pianista del grupo Nietzsche y ahora que tiene su propia banda, la banda Caramba, y tiene una agrupación que es maravillosa, se llama Boleoro, la selección Colombia del bolero, como se presenta en los distintos lugares aquí en Cali. Bueno, con Álvaro vamos a hablar mucho de música, de su obra y lo que está haciendo últimamente aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí Conversan 2 con Álvaro Cabarcas Pelusa. Pues es inevitable preguntarle a Álvaro sobre sus relaciones con Jairo Varela. Y hay algo que es jocoso, que me has contado la anécdota, es decir, tú le hacías bastantes pasadas y le mamabas gallo al pobre Jairo. Sí, bastante. Bastante, profe. Un saludo para usted, para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Muy complacido, como siempre, de visitar esta casa y en esta oportunidad bonita aquí, en estas instalaciones del museo, se le rinde homenaje al maestro Jairo Varela, que nos trae muchos recuerdos, nos llena de tanta nostalgia ver todas estas fotografías. Y bueno, como le digo, muy complacido y agradeciendo mucho la invitación. Bueno, sí, estamos aquí en el Museo Jairo Varela, y bueno, tener aquí un músico que estuvo con él, que trabajó tanto, pues es una manera también de hacerle homenaje a la memoria del maestro Varela, a este museo que dirige su hija Cristina y que asesora el escritor Humberto Valverde. Creo que aquí van a hacerse muchísimas cosas como ya se vienen haciendo en pro de la música popular colombiana. Bueno, tú naciste en Barranquilla, te formaste en Barranquilla. Cuéntanos un poco de tu formación musical inicial en Barranquilla, en Curramba la Bella. Bueno, fíjese, yo nací en un barrio muy característico, muy importante en la ciudad de Barranquilla, que es el barrio Sevillar. Allí en ese barrio había muchos músicos, muchos jugadores de béisbol y había mucha alegría. Era un barrio que conmemoraba mucho la fiesta del carnaval y era un barrio muy alegre. Entonces nací allí un 13 de febrero del año 1900.com en la ciudad de Barranquilla, sábado de carnaval, 3 de la tarde. Bueno, plena batalla de Flores. Plena batalla de Flores. Sí, señor. Entonces, bueno, yo me contagié de toda esa alegría de mi barrio, de mi casa, de mi hogar. Crecí en un hogar con 5 hermanos, 2 hermanas, 4 hermanos. Y cerca de mi casa había una orquesta que ensayaba y hacía música, que era la orquesta La Sonora del Caribe del maestro César Pompeyo. Entonces mi parada obligada allí en la ventana a ver los ensayos, y cuando iba para el colegio, regresaba al colegio, siempre me paraba allí a ver los ensayos. Y empecé a sentir cercanía y a identificarme con el sonido del piano, porque mi padre nos traía los discos de la Sonora Matancera, de la Orquesta Casino La Playa y de todas estas orquestas cubanas que, entre otras cosas, entraban tranquilamente en la radio de Barranquilla por la cercanía y la posición geográfica. Entonces, allí mi cercanía con el piano, y me identifiqué mucho con el sonido del piano de Lino Frías. Hasta el día de hoy lo considero mi maestro, mi camino, y Lino Frías marcó el camino para que muchos pianistas hoy en día están haciendo música, siguieran esa senda. Se adelantó, yo diría que unos 50, 60 años a la época, Lino Frías, con sus montunos y con el estilo muy característico y alegre de tocar el piano, un piano melódico, rítmico, muy bonito. Y fue un clic que hicimos allí inmediatamente con su música. Entiendo que luego de esto también apareció un joven pianista en Nueva York, que era Richie Ray, y empezamos también a seguir
su carrera, su línea, ya un poco más tirado a lo clásico. Y entonces se da la oportunidad que entre al conservatorio en Barranquilla, de donde fui expulsado 3 veces por estar tocando salsa en el sagrado recinto de la música culta de la ciudad de Barranquilla. Entonces, bueno, los tiempos han cambiado, profe. Ya en este momento, Conservatorio en Barranquilla está dirigido exitosamente, tiene un director excepcional, tiene unos catedráticos muy bien capacitados, dan armonía moderna, enseñan jazz y todo. A mí no me tocó nada de eso, porque en ese tiempo yo tenía que estudiar a Bach y no me permitían ni siquiera tocar una cumbia del maestro José Barro. Y ese fue mi inicio con el piano en la ciudad de Barranquilla. O sea, había una separación muy fuerte entre la música culta y la música popular. Demasiado. Y con el tiempo, los conservatorios, no digo no solamente de Barranquilla, del mundo entero, pero concretamente hablando en mi caso, pues porque en Barranquilla se consideraba... Yo recuerdo que yo una vez le llevé una grabación de Richie Ray a un maestro del conservatorio en Barranquilla y me regañó y me dijo que eso era un sacrilegio, que Richie Ray haya tocado a Chopin en uno de sus solos. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a él, el señor era alemán, y yo le pregunté de qué parte de Alemania era, y él me dijo el nombre de la ciudad. Yo le dije, tóqueme algo de su pueblo. Y él me dijo que él no tocaba esa música, que él tocaba música clásica. O sea, era un oscurantismo total lo que había y no se le permitía a uno desarrollarse en su propia música. Hoy en día tenemos los conservatorios, incluso el conservatorio de la ciudad de Cali, el conservatorio de Barranquilla, el conservatorio de Bogotá, tienen contratados profesores especiales que enseñan la armonía del jazz, enseñan armonía moderna y dejan que los estudiantes investiguen y hagan sus trabajos sobre la música folclórica colombiana, porque es que si tú no conoces tus raíces, es muy difícil que te vayas a desarrollar como músico. Es muy complicado que si tú eres escritor te corten las alas y te pongan a leer a Víctor Hugo, a yo no sé quién, y no te dejen leer a García Márquez y no te dejen leer a Carlos Fuentes. Es complicado. Sí, claro, es no mirar lo propio por una falsa interpretación radical absurda de hacer esa separación que hay entre lo cultural y lo culto y lo popular, que realmente no existe, porque se pueden dialogar. La música es una sola, profe. Es una sola. El hombre es el que la separa, es una sola. Y lamentablemente, en nuestro caso particular en Colombia, pues sabemos que tenemos también un problema que lamentablemente es así. O sea, todo está politizado en Colombia y el arte no es la excepción. Entonces, imagínense que tenemos un Ministerio de Cultura incipiente, pequeño, que no tiene gran alcance, que no tiene mucho presupuesto, y encima de eso, pues, politizado todo, pues es muy complicado realmente el panorama para la cultura en Colombia. Pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos a seguir conversando aquí con Álvaro Cabarcas Pelusa, aquí en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Álvaro Cabarcas Pelusa, pianista, que bueno, está vinculado a Cali, y aquí has hecho varios proyectos, además de que has pasado pues por el grupo Nietzsche. Cuéntanos un poquitico de tu banda, la Banda Caramba. Bueno, profe, la Banda Caramba es un proyecto que nace como de pronto esa necesidad que tiene todo músico de tener un sonido propio, de tener algo que le pertenezca, entre comillas. Nace después de haber tenido muchas experiencias como pianista, como músico de diferentes orquestas, como arreglista, como productor. Entonces ya ocurre el momento en que uno tiene que ver la forma de tener un sonido propio que lo identifique a uno y a través del cual uno pueda comunicar cosas. Empujado por el maestro Jairo Varela, que fue una de las personas que me empujó para que yo tuviera mi proyecto. Nos lanzamos a hacer los arreglos y grabé mi primer álbum en el estudio del grupo Nietzsche por una cortesía del maestro Jairo, y allí nace el proyecto de Banda Caramba. Inicialmente en el 2003 en Medellín grabé el primer sencillo que se llamó Curramba, dedicado a la ciudad de Barranquilla, y fue un éxito. Se ha convertido en un éxito para todos los barranquilleros que viven en el exilio obligado o voluntario.
Entonces, ese es un tema que lo escucha Shakira, lo escucha Sofía Vergara, lo escuchan los futbolistas barranquilleros, la gente que sale de Barranquilla con mucha nostalgia fuera de la ciudad. Y ese tema nos permitió abrir un camino al sonido de lo que iba a ser la producción de Pelusa y la Banda Caramba, que en el año 2011 la grabo en el estudio del Grupo Nietzsche. Para el 2012 salimos al mercado con el primer sencillo, que fue Escuela de Salsa, que fue dedicado a los bailarines de las escuelas de salsa. Y el alcalde de ese momento, que era Jorge Iván Ospina, lo toma como himno del Festival Mundial de Salsa de Cali. Ese es un aporte que yo quise hacerle a los bailarines de las escuelas de salsa. Investigué mucho acerca del origen del baile en Cali, hablé con mucha gente del pueblo, con periodistas, y creamos esta canción, una canción que es de mi inspiración. Le escribí la letra dedicada al trabajo que hace esta gente, porque ya en Cali se le ha cantado a la mujer, al pan de bono, a la quinta, a diferentes cosas. Entonces yo pienso que después de Cali Pachanguero, ya sobre Cali hay que decir muy poco. El maestro Jairo Varela la puso, pero en la China, con esa canción. Cali Pachanguero es y será el himno de Cali siempre, pero yo quise hacerle un homenaje a los bailarines de las escuelas de salsa, porque a los bailarines de Guanchito ya les habían cantado, pero a los bailarines de las escuelas de salsa no le habían cantado a nadie. Entonces yo me tomé la vocería y hicimos la canción. Fue el primer sencillo, se llama Escuela de Salsa. Posteriormente a ese lanzamos el segundo sencillo, que fue Arráncame el Alma, que fue una canción que inmediatamente caló en el gusto de la gente salsera, y empezó a caminar España, México, Chile, Argentina, Panamá, diferentes países, Ecuador, empezaron a escuchar mi música y a impulsarla, y ha sido muy satisfactorio porque logramos tener un sonido dentro de la banda que no se parezca, que yo no quería que se pareciera al Grupo Nietzsche, no quería que se pareciera a Galé, que no se pareciera a Guayacán, que tuviera un sonido propio. No porque quería demeritar a más nadie, sino porque quería tener un sonido propio, y que ya a través de la experiencia que habíamos vivido como músicos, era necesario crear. Entonces nos lanzamos en este proyecto de Pelusa y la Banda Caramba, y orgulloso de este proyecto. El cantante se llama Alex Torres, el gigante de ébano, nacido en Candelaria Valle, de los mejores cantantes que tiene esta comarca. Gran hombre, gran padre de familia, gran amigo, y tienen que escucharlo cantar, Alex Torres. Bueno, y ese homenaje a las escuelas de salsa, un gran compositor y músico colombiano como Joe Arroyo, que tú debes haber conocido y haber trabajado con él, pues él decía una cosa muy interesante que siempre me llamó la atención, y era de que cuando él componía, él pensaba en el bailador. Siempre. Y entonces, ¿cómo es tu relación con ese proceso? ¿Tú piensas en el bailador, sobre todo ahora que conoces tan de cerca, por ejemplo, las escuelas de salsa? ¿Cómo es tu relación con el bailador como músico? Sí, es importante. Yo diría que es fundamental, porque yo no puedo hacer música para que nadie se quede sentado. Si es un bolero, por muy lento que sea, que lo bailen con cadencia, pero que lo bailen bien. Y estoy pensando siempre en el bailador, porque el bailador te define, el bailador te marca, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que en Cali hay un estilo de baile, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que bailan los bailarines de las escuelas de salsa, y otra cosa es lo que baila el pueblo, ¿verdad? Una cosa muy distinta. Pero hay un gancho, hay una similitud, ahí hay una conexión directa. Entonces, para mí es muy importante ver cómo hacen sus movimientos, cómo mueven las manos, cómo levantan la cabeza. Tienen mucha gracia, tienen una cadencia única. Entonces eso fue un motivo de inspiración definitivo para la creación de este tema. Sí, y el tema de poder componer para el bailador es muy importante, las presentaciones en vivo, porque es como el momento en que el músico ve la recepción de su propia música, ¿no? Correcto. Porque tú haces mucho show en vivo y estás pendiente, dijéramos. Claro, es como cuando tú vas a un sitio de baile, vas a un nightclub o vas a una presentación de una orquesta, tú te das cuenta cuáles son las canciones que llevan a la gente a la pista. Entonces hay que ser muy observador en ese sentido, escuchar bien, mirar bien. Y definitivamente hay una diferencia entre los lentes que uno puede tener como productor, los lentes que uno puede tener como músico y los lentes que uno puede tener como público. Entonces yo creo que hay que hacer un balance
para que no se te salga mucho el músico y para que tampoco te vayas demasiado para allá. Tienes que tener un balance para que la cosa suene bien. Por ejemplo, en mi caso particular, pienso que los arreglos bien elaborados siempre tendrán mi admiración y respeto, pero siempre comulgo con el gusto de la gente. Siempre pienso que el músico debe tener en cuenta al bailador, porque el bailador define lo que tú haces. Entonces eso es muy importante, sea o por muy rápido que tenga el tiempo la canción o por muy lenta que la tenga, de todas maneras siempre tienes que estar pensando en el bailador y no pensar en tu propio orgullo, en tu propio ego como músico, porque cuando eso pasa, entonces se desdibuja la intención y el color que tú le puedas plasmar al arreglo que quieras interpretar. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta conversación con Álvaro Cabarcas Pelusa. Seguimos aquí en Conversan 2, aquí entre bambalinas, hablando con Álvaro Cabarcas Pelusa. Y bueno, me estabas comentando una pequeña anécdota con el grupo Nietzsche, el Sí, eterno pianista. ¿Qué te decían? Estaba comentando que recientemente me dijo alguien en la calle que firmara el disco del grupo Nietzsche, en el cual tuve oportunidad de participar, invitado por el maestro José Aguirre, que es el director actual del grupo Nietzsche, atendiendo una gentil invitación también de Yanila Varela. Y grabé ahí, en la producción estuve también acompañado de pianistas como Oscar Iván Lozano, mi compadre Come Queso. Estuvo también Víctor González, también de acá. Y estuvimos haciendo parte de esta grabación. Entonces la señora se me acercó y me dijo que le firmara el disco. Yo le dije, yo se lo firmo, pero ya yo no estoy con el grupo Nietzsche, ¿no? Entonces me dice, no, para mí usted es el eterno pianista del grupo Nietzsche. Así que yo voy a empezar a cobrarle un poquito de regalías a Luis Carlos Ochoa, que es el pianista actual del grupo Nietzsche. Sí. Caleño, excelente pianista, pero yo soy como el jefe de prensa de los pianistas del grupo Nietzsche, así que es algo de lo que no me he podido librar nunca. Bueno, Álvaro, y hay otra de tus facetas, que es tocando piano en boleoro, que es una cosa bellísima que ustedes hacen y que realmente de un altísimo nivel. Y que nos cuentes un poco de tu relación con el bolero como pianista. Bueno, profe, el bolero es un género cautivador, es un género cómplice. Yo creo que yo podría decir que es necesario. El bolero es necesario y pienso que esta agrupación que dirige nuestro queridísimo amigo Carlos Córdoba, que es el director y líder del grupo Boleoro, del cual yo tengo el orgullo de acompañar, es un grupo que se caracteriza por hacer clásicos del bolero. Son temas clásicos que se tocan y se respetan mucho las cadencias, los arreglos, la interpretación. Entonces ha sido un grupo que ha gustado muchísimo y que ha venido a llenar un espacio que de pronto estaba vacío. Los amantes del bolero ya tienen un grupo que les interpreta los boleros y los sones, porque no solamente toca bolero, y se dan cita cada vez que el grupo bolero toca. Entonces es un grupo muy especial, con el cual me divierto mucho porque tocamos muchos temas de la Sonora Matancera, sigo a Lino Frías desde mucho tiempo, entonces me divierto mucho tocándolo y realmente la pasamos muy bien. En este momento hay una producción nueva de Boleoro, que acaba de salir un disco, y también invito a la gente para que apoyen estos proyectos. Son proyectos hechos aquí en Cali, hechos en Colombia con talento colombiano, con músicos de aquí, de la localía, del patio. Entonces invito a la gente para que apoyen estos proyectos siempre. Bueno, y hablando de pianistas, lo que me dicen muchos músicos que hemos entrevistado aquí en Conversan 2 es el surgimiento aquí de una gran escuela musical. Hay mucho talento, y que me cuentes tú la perspectiva que tú tienes de los pianistas que hay hoy, jóvenes que están surgiendo en Cali. Muchos, hay un talento impresionante en esta ciudad, pianistas que están tocando y yo los admiro muchísimo. A veces muchos de ellos se ríen porque yo a veces me les acerco y les digo, oye, enséñame eso, y entonces se ríen, pero es que yo siempre estoy aprendiendo y yo tengo una particularidad, que yo soy muy franco en mi forma de hablar y mi forma de expresarme, y entonces si yo necesito algo que usted tiene, yo se lo pido o le pido el favor, porque uno nunca acaba de aprender y yo considero que tengo mucho que aprender, y
Y cuando veo estos talentos, me acerco a mirar por qué están tocando así, cómo están tocando. Y me llena de mucho orgullo saber y ser amigo de muchos de ellos. Tengo que destacar el trabajo que mencioné ahorita, Oscar Iván Lozano, nacido en Andagoya, Chocó, que fue pianista del grupo Nietzsche también. Mi compadre come queso, un saludo para él muy grande. Es el pianista que más queso come en el mundo. En el mundo. Sí, yo creo que de ahí es el truco del piano. Está Julito Cortés, Julito, claro, muy talentoso pianista. Está Daniel Gutiérrez, está Piolín, excelente pianista y gran amigo también, Carlos Galvez. Bueno, hay un sinnúmero de pianistas aquí en la ciudad de Cali, se me van muchos nombres por el momento, pero también vienen otros que vienen haciendo fila y están estudiando y están evolucionando y están haciendo cosas maravillosas. Tenemos el retorno en la ciudad de Sandra Bonilla, quien fuera pianista de la orquesta Son de Azúcar. Ella radicaba por muchos años por allá en Dubái, ahora está nuevamente en Cali haciendo parte del proyecto de mi esposa Mónica Castro, está haciendo música de Yo de Cuba, música salsa en vibráfono. Sí, la vi recientemente, una cosa maravillosa. Sí. Entonces todos esos talentos, profesor, de pianistas nuevos que hay en la ciudad, como usted dice, que hay una gran camada, una gran escuela que se está formando y a nivel nacional también tenemos muchos pianistas y han descollado con mucho éxito porque el músico hoy en día está preocupado por estudiar. El músico de antes estaba más preocupado por otras cosas de pronto, pero el músico de hoy en día tiene un poco más conciencia y está muy preocupado por estudiar, por evolucionar, por investigar, y eso es algo que me llena el pecho de mucha alegría. Quiero también mencionar ese gran esfuerzo que hace ese gran maestro que es Jaime Henao. Hace un trabajo maravilloso. Que hace un trabajo maravilloso aquí con su escuela de música, el colectivo de la música en Cali. Jaime está formando muchos músicos, no solamente pianistas, sino trompetistas, clarinetistas, trombonistas, bajistas, bateristas, y los pianistas que saca excepcionales, con tremendo conocimiento en la interpretación del jazz, en la improvisación. Entonces son proyectos que uno tiene que destacar, y qué bueno sería que se pudiera vincular a un proceso como el de Jaime Henao, qué sé yo, la Oficina de Cultura de Cali, el Ministerio de Cultura de Colombia, en fin, el gobierno, que pudieran mirar este esfuerzo que este gran maestro está haciendo por la formación de nuevos músicos y nuevos talentos en la ciudad. Bueno, como ustedes pueden ver, con un pianista, además un barranquillero que quiere mucho a Cali. Yo soy barrancaleño. Barrancaleño, bueno, eso no sabe una buena expresión. Bueno, con este barrancaleño que es Álvaro Cabarcas Pelusa podemos hablar muchísimo y nos da mucha satisfacción que nuestros televidentes conozcan la perspectiva de tu obra, de tu música y lo que tú piensas de lo que está pasando en nuestra ciudad. Te agradezco mucho por estar aquí en Conversan 2 y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.